para comunicarme con el magistrado. Entonces, a continuación, vamos a ver a quién vamos a tener esta tarde con nosotros. Luis Adriano Taveras Marte, conocido popularmente como Adrianito, es egresado de la Universidad Católica Nordestana en el 2006. Se graduó magna cum laude. Es especialista en Derecho Procesal Civil en el CURNA en el 2010 y de redacción expositiva y argumentativa de las decisiones judiciales en la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2013. Recibió título de magíster también en Derecho Inmobiliario en el año 2018. Es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura en el área fundamental y docente en la UAS en el CURNA. Recibió el Premio Provincial de la Juventud en el año 2012-2013. Es egresado del programa de formación de aspirante a jueces de paz en el año 2011. Es juez de paz, se inició sus labores como juez en el Factor en el año 2011 al año 2014. Posteriormente fue a Nagua y fungió como juez de paz desde el año 2014 al año 2016. Actualmente, nuestro conferencista del día de hoy es el magistrado juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez. Y con ustedes tenemos al magistrado Adriano Taveras, nuestro conferencista de esta tarde. Un aplauso virtual para él. Bueno, Adriano, es tuyo el escenario. Bueno, lo primero que debo decir es que con la forma como la que me han presentado, yo voy a pedir disculpas anticipadas porque no quiero poner las expectativas muy altas. Y me dijeron, el que más sabe, el que puede, y yo, espérese, vámonos despacio. Primero hay que ir desmitificando algunas cosas y si hay algún tipo de labor que tengo que hacer a mí me encanta empezar con sinceridad. Y la primera cosa que debo aclarar es que la foto que está en el cartel promocional en donde yo estoy es una foto de archivo. Esa foto es de antes de la pandemia. Evidentemente que luego del COVID mucho ha sucedido y me veo de esta manera. Entonces, lo segundo es que este es un tema un poco complejo trabajarlo. En estas actuales circunstancias en las que estamos viviendo, porque me imagino que a ustedes como maestrantes les interesa trabajar el tema del derecho constitucional, trabajar argumentación jurídica, pero con la situación presente del coronavirus, el COVID-19, la importancia práctica de la argumentación cae en lo que tiene que ver hasta dónde en momentos como estos la argumentación tiene relevancia. Porque no sé si ustedes se den cuenta de la situación actual en la que estamos viviendo. La situación actual en la que estamos viviendo, nosotros no solamente estamos poniendo en cuestionamiento fundamentos jurídicos, estamos poniendo en cuestionamiento cuestiones de Estado. No sé si esa parte se puede entender en su plenitud, si se puede. Pregunta, ¿se está viendo la pantalla en la que se está proyectando ahora mismo? Sí. Bien. ¿Se ve? Perfecto. Entonces... Se ve perfecto. Bien. El día de hoy, las diapositivas son una mera guía. Nosotros tenemos que trabajar lo que es la argumentación jurídica y su importancia práctica en el Estado constitucional de derecho. Y en ese orden, nosotros tenemos que tener una especie de sumario, que hablar de argumentación jurídica, como bien las personas que de aquí en esta clase han ido a los diplomados que hemos podido dar en La Vega, a veces 10 días, una semana, un mes, no dan abasto para tratar todos estos temas a plenitud. Una conferencia como esta trataríamos de tomar los aspectos más puntuales
los más digeribles y orientarlos y enfocarlos al derecho constitucional, porque también hay que recordar que ustedes son maestrantes dentro de una maestría de derecho constitucional y de derecho procesal constitucional. Y para ello he venido preparado primero poniendo de fondo un librero, porque si ustedes no tienen de fondo un librero, evidentemente que quien está dando la clase no es creíble. Mentira. Lo que quiero más o menos darle a entender en el tema de derecho constitucional es que hay un elemento de estética que es quizás la parte más criticable de cómo se enseña derecho constitucional en las universidades, porque se vuelve una dicotomía entre lo que te plantean en un aula de clase y lo que tú tienes que vivir día a día en los tribunales, haciendo fila en un hospital, teniendo que lidiar con el abuso de la administración pública, teniendo que lidiar cuando usted es privado de su libertad. Y ahora con el tema del COVID y con el llamamiento al estado de emergencia, surgen nuevas interrogantes. Surgen interrogantes como hasta dónde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial tienen potestades para hacer las cosas que hacen y de dónde surge el fundamento racional de lo que están haciendo. Y a todo esto, la argumentación tiene un papel esencial. Por eso, dentro del sumario que hemos estado trabajando, primero trataremos de desarrollar algunas nociones fundamentales sobre la argumentación jurídica, también nociones fundamentales sobre el estado constitucional del derecho, lo que tiene que ver con el derecho como argumentación, que es una tesis sostenida por Manuel Atienza y muchos otros que sostienen la teoría de la argumentación jurídica, que lo elevan a una teoría jurídica. A un título que lo puse a nivel atractivo, que es el tema de la argumentación en los tiempos de COVID, porque evidentemente que como esta es una situación presente que estamos viviendo, no podemos ignorarla o eludirla como si el mundo estuviera girando de manera normal. Las falacias y sus peligros, porque siempre que se vaya a trabajar la argumentación jurídica se hace estrictamente necesario hablar de los argumentos que se ven bien en apariencia, pero que tienen defectos en su estructura. ¿Y cuáles son los peligros de inducir a falacias? Y una breve recapitulación. Entonces, la primera pregunta que cabe formular es, ¿qué es y por qué es importante la argumentación jurídica? Y cuando hablamos de argumentación... Bien. Cuando hablamos de argumentación jurídica, viene del latín argo, que significa plata. Y es esencialmente, cuando hablamos de argumentar, de la posibilidad que tiene una persona de seducir con la lengua, tal si su lengua fuese de plata, porque la plata es un metal brillante. O sea, evidentemente que cuando vemos la palabra argumento, vemos un elemento que tiene que ver no solamente con un acto del habla, sino también que hay un elemento persuasivo, en donde se trata de persuadir o convencer a la persona a la que se le está y se tiene como interlocutor. Entonces, también cuando hablamos de argumentar, vemos también que es algo que tiene que ver con un razonamiento lógico, porque no se trata sencillamente de hablar por hablar. Evidentemente que si aquí empezamos a debatir los méritos de cuál sería el mejor actor de cine, cuál sería el mejor atleta en básquetbol, en béisbol, en fútbol americano, e inmediatamente una persona dice que el mejor atleta de fútbol americano sería yo, el mejor actor sería yo, está tratando de argumentar, pero no está utilizando la lógica, porque evidentemente hay elementos notables dentro de cada una de esas disciplinas que si usted compara entre dos atletas está bien, pero usted insertándose en la narrativa ya es bien. Y esa parte en la argumentación jurídica es importante a la hora de versar sobre lo que es el papel del abogado en los tribunales. El abogado, a nosotros se nos enseña en la práctica jurídica que lo importante es tratar de convencer hablando, y es verdad, pero siempre lo que se vaya a plantear tiene que tener un asidero lógico. De lo contrario, sencillamente le está haciendo perder tiempo a la audiencia, al interlocutor y al juez. Y también cuando hablamos de argumentación, lo vemos como una combinación, siempre lo asociamos con un diálogo, con una disputa
o con un debate. Y siempre que dicen esa persona sufre de argumentar demasiado, le gusta demasiado argumentar, evidentemente que lo usan hasta como una especie de carga peyorativa para indicar que esa persona es necia. Pero evidentemente que argumentar, cuando una persona está en un diálogo, cuando una persona está en un debate, e incluso cuando está en una disputa, no necesariamente significa que están en una actitud violenta, sino un mero intercambio de ideas. Que esa parte es importante también tomarla en consideración, porque en el rol del abogado, la idea es que ustedes atacan el caso, atacan el argumento, pero no necesariamente atacan a la persona. Evidentemente que hay una situación que pone de relieve que hemos roto una que otra regla de argumentación. Por lo que cuando hablamos de argumentar, recapitulamos, tiene que ver con un acto del habla, tiene que ver con un razonamiento lógico, tiene que ver con el arte de persuadir o convencer, involucra por lo general un diálogo, una disputa o un debate. Y recientemente en filosofía del derecho se le ha tratado de preguntar si la argumentación puede ser una forma de pensar en derecho. Una forma de pensar en derecho. Y es en ese sentido que se hace la pregunta de que a qué se debe que la argumentación jurídica haya pasado en estos tiempos a tener un carácter central en nuestra cultura. En primer orden, una de las razones que se exponen es una... Adriano, permiso. Hay que revisar que se está cortando la de usted. No sé si a todos le pasa lo mismo o solo la mía. Ok, se está cortando. Se está cortando mucho el audio, sí, casi no se escucha, se va. Sí, hay problema en la conexión. Correcto. En una parte muy importante. Correctamente. Si pudiera moverse del lado, magistrado. Bueno, vamos a ver. Y si quiere puedo ver las presentaciones y tu conferencia. No, no hay problema. Vamos a intentar hacerlo sin la presentación. Y así que no le envíe. Se estaba viendo mejor así. Correcto. Bien. Entonces, ¿me escuchan bien ahora? Pero sí. No se ve, sí. No te ve. ¿Está apagada la cámara? Perfecto. Dentro de los factores de la argumentación jurídica, uno de ellos es un factor teórico. Evidentemente que a todos nosotros cuando tenemos nuestro primer año de educación... Perdón, Adriano, enciende la cámara. Perdón. No hay problema. Que no te ve. Bien. Ahí, ya. Perfecto. Era para ver si... Ok. En fin, lo primero es que hay un factor teórico que decía, en donde el estudio del derecho desde las universidades se nos enseñan de las principales escuelas del pensamiento jurídico. Se nos habla del positivismo, se nos habla del justnaturalismo, se nos habla de la escuela sociológica del derecho, como es el realismo jurídico. Y cada una de estas escuelas tiene sus luces y sus sombras. Y entre ellas, pocas rescatan elementos que son propios de la argumentación, que son propios de la práctica jurídica. Si, por ejemplo, estudiamos el positivismo jurídico, que nos habla a nosotros del derecho como un conjunto de hechos sociales positivizados, que se centra esencialmente en la norma, evidentemente que una de las principales fallas que presenta el positivismo jurídico es que nos enseña un edificio construido, nos enseña un mundo hecho, pero rara vez nos da oportunidad a ver un elemento por construir. Y en estos precisos momentos, el positivismo jurídico, en ocasión a lo que tiene que ver con esta pandemia, con esta situación sanitaria, se está viendo el fenómeno que en filosofía del derecho se conoce como la derrotabilidad de las normas jurídicas. ¿Y por qué digo la derrotabilidad de las normas jurídicas? Sencillo. Al día de hoy todavía no estamos en fase avanzada con los tribunales. Los tribunales en buen derecho, para como se litigaba antes de la pandemia, están cerrados. Y la pregunta que normalmente hace el jurista
frente a las medidas que ha tomado el Consejo del Poder Judicial, el Poder Judicial, es cuál es el fundamento legal en el que basan el implementar audiencias virtuales, el implementar firmas digitales, el implementar todas estas medidas. Y lo hacen desde una perspectiva positivista. Y yo sencillamente respondería que independientemente de esas objeciones que son válidas, cabría preguntar cuál ley positiva actualmente vigente en la República Dominicana permite el desarrollo normal del país en todas sus actividades sin que se propague el coronavirus en la forma en que se está propagando. Entonces, evidentemente que ese paradigma positivista frente a la situación que tenemos actualmente no nos resulta. Con esto no estamos ni justificando ni beatificando cualquier medida que por otro lado sea excesiva, pero por el momento podemos decir que esta perspectiva es problemática. Entonces también tenemos lo que es una escuela como el justnaturalismo, que nos plantea a nosotros que el derecho, más allá de esas normas, se vuelven una serie de principios que son universales e inmutables. Desde la perspectiva de la argumentación te dice, bueno, por lo menos el justnaturalismo nos ofrece cierta base fundamental, cierta base racional con la cual podemos decir que si se prohíbe el homicidio es porque se está considerando que la conducta en sí misma es antijurídica, no solamente desde el plano jurídico, sino también desde el plano moral. El problema del justnaturalismo radica en que de la misma manera que el positivismo nos cierra la puerta para el cambio, el justnaturalismo nos cierra la puerta para una realidad moralmente contingente. Evidentemente que en este panel actualmente tenemos más de 30 participantes y si le preguntamos a cada uno de ellos cuáles son los valores morales en lo que fundamentan su accionar, algunos que otros podrán coincidir en algunos elementos, pero no hay forma de que los 30, los 40, los 60, los 90 que estemos aquí podamos coincidir con nuestro sistema moral de valoración. Dios me libre de ser juzgado por la moral de alguno de ustedes, porque eso es peligroso. Y de hecho el positivismo nace para evitar ese tipo de incertidumbre. Y evidentemente que en una realidad contingente, el justnaturalismo no puede ofrecer todas las respuestas. Y tenemos también el realismo jurídico, que quizás sea una de las que mejor ofrezcan alternativas para una argumentación. ¿Por qué? Porque el realismo dice que el derecho no es norma, el derecho no es principio, el derecho son prácticas sociales. Para usted saber lo que es derecho, no se ande buscando lo que dice el código, no ande consultando su moral, consulte más bien qué hacen los jueces diariamente. Y esta puede ser una respuesta favorable si lo que estamos evaluando es las cosas como son en la práctica, pero no nos permite un criterio de corrección, no nos permite decir que deberían hacer los jueces, porque entramos en la falacia de Hume. Del ser no se puede saltar al deber ser. De una conducta que se es, no se puede saltar a una conducta de vida. Y eso en la práctica de los tribunales se ve constantemente. Cuando uno es oficinista y llega a un tribunal o uno es oficinista y llega a una oficina de abogado y pregunta ¿por qué hacen X, Y o Z cosa? Y sencillamente le dicen, eso se ha hecho así desde siempre. No hay una curva en la cual uno pueda determinar cuál conducta es correcta o cuál es incorrecta. El único criterio de corrección que ofrece el realismo jurídico es que las sentencias no te las revoquen en apelación, lo cual lamentablemente no es un criterio racionalmente válido. Sobre todo si ustedes analizan principios como el de la independencia judicial y el principio de legalidad también. En ese sentido, la argumentación jurídica entiende que se debe buscar un mejor fenómeno, una mejor esencia para definir las preguntas esenciales del derecho. Otro factor, además del factor teórico, son los factores prácticos. Evidentemente que, volviendo y retomando el realismo jurídico, algo muy salvable de esta corriente es precisamente el hecho de que le da relevancia a la práctica jurídica. La trae
por los moños a los libros de texto que debe aprender todo jurista. Evidentemente que muchos de nosotros que estudiamos y que no nos dieron la suficiente base de cómo es el derecho en la práctica, estamos en desventaja frente a otros que estudiando derecho tuvieron la oportunidad de acercarse a una oficina de abogado o acercarse a un tribunal para ver cómo son las cosas. Y evidentemente que en esa parte es un aspecto salvable del realismo jurídico para lo que tiene que ver con la argumentación. ¿Y por qué es esto? Porque con esta visión sociológica del derecho se nos permite en tiempo real tener la capacidad de discernir hasta dónde lo que está escrito en una norma realmente se está implementando en un tribunal. Hace poco, una persona cuestionaba la virtualidad porque una de las disposiciones de la Ley 821 dice que todas las sentencias deben ser rubricadas y foliadas. Eso es un texto de la Ley 821 que personalmente, confieso, desconocía. Lo hacíamos por práctica en un tribunal, pero desconocía. Pero también insistí en una cosa, que en el tiempo que duré siendo oficinista en un tribunal de justicia, jamás folié una sentencia. Porque el foliado es una actividad, y eso se ve más en la jurisdicción inmobiliaria, donde se mantiene un control del libro y folio de cada página de una decisión judicial. Ojo, el que cada página tenga abajo su índice de que página 1, página 2, página 3, página 4, página 5 y foliado son dos cosas totalmente distintas. Y ahí se ve una dicotomía entre lo que plantea la ley por un lado y lo que hacen en la práctica los tribunales por otro lado. Y para enderezar esa misma situación, tenemos el artículo 37 de la ley 834 que plantea, ok, eso no se hace, esa pena de nulidad. Y se vuelve una situación que hasta cierto punto revela que no siempre porque algo esté en una norma jurídica está vigente en la práctica jurídica dominicana. Otro elemento de importancia en la argumentación jurídica es lo que tiene que ver con el cambio de los sistemas jurídicos. Es decir, lo que a ustedes como estudiantes de Derecho Constitucional probablemente le han dado hasta el cansancio, que es el paso del Estado legal al Estado constitucional del derecho. La argumentación jurídica, lo primero que aporta en esa etapa, y eso lo vamos a ver más adelante, es la capacidad de cuestionar las normas jurídicas. Por lo general, el paradigma del Estado legal del derecho es que la panacea es la ley. La ley vino a salvar muchas cosas y evidentemente que cuando se dice que un juez es boca de la ley, como lo decía Montesquieu, se estaba indicando algo muy positivo. Eso tiene su contexto histórico, porque antes es algo muy positivo, pero ahora se quiere satanizar como algo muy negativo. Le puedo decir algo en mi condición de juez. Cuando yo caiga preso, espero que nunca suceda, pero eso puede suceder como a cualquiera de nosotros. Le pido a Dios un juez legalista. Un cuarto factor que hay que tomar en consideración es un factor pedagógico. Estoy teniendo problemas con la conexión, Saturnina. La prendo ahora la cámara, me disculpa. De acuerdo. Bien, un factor pedagógico. El factor pedagógico tiene que ver, como hemos señalado anteriormente, con la forma en cómo nos enseñaban clases. Se nos decía desde un principio que nosotros tenemos una situación en donde las universidades deben ser más prácticas, pero esa práctica jamás en la vida debe estar divorciada de lo que tiene que ver con un buen sustento en teoría argumentativa, que eso en muchos casos está fallando. Y es en ese sentido que finalmente la argumentación jurídica tiene importancia en lo que tiene que ver con el factor político. ¿Y por qué señalamos el factor político? Bueno, porque evidentemente cuando estamos en una situación donde
la persona tiene, donde tenemos una sociedad plural, una sociedad globalizada y un mundo donde más se pide que se nos dé razones para cada actitud política, el tema de la motivación no es exclusivo del foro judicial. Al día de hoy nosotros estamos explorando elementos como el estado de emergencia y cuando piden 45 días, piden 25 días, piden 15 días, establecen toque de queda a cierta hora, nos están pidiendo, entre otras cosas, razones a estos políticos para que nos justifiquen el porqué de estas situaciones. Y evidentemente que en esas condiciones no basta la legitimidad que han obtenido estos políticos por haber llegado por el voto popular o haber sido designados por personas que llegaron por el voto popular. Cuando hablamos de cómo la argumentación jurídica influye en el factor político, estamos diciendo, entre otras cosas, que hasta los políticos, no importando el hecho de que han sido legitimados por el voto popular, tienen que justificar sus decisiones en base a argumentos razonables. Y es entonces donde hemos hablado de la importancia de lo que es la argumentación, pero no hemos entrado en detalle de cuáles son qué es la argumentación en esencia. Si a mí me pidieran una definición sobre qué es argumentación, yo diría que sería la capacidad o el conjunto de reglas, de técnicas, de objetivos, de mecanismos, de procedimientos, llamados no solamente a la persuasión, sino además al convencimiento. Y esto es aristotélico. Es aristotélico en el sentido de que Aristóteles desde la retórica destacaba que el buen orador no solamente debía persuadir a través de las pasiones, sino además convencer a través de las razones. Por eso incluso agregaba como 3 buenos elementos de todo buen orador: el ethos, que es el talante del orador; el pathos, que es el apelativo a las emociones; pero por supuesto el logos, que es cuando se quiere trabajar las razones. Esa dimensión retórica que le da Aristóteles a la argumentación es explicando que más vale un verosímil imposible que un posible inverosímil. Es decir, más vale algo que, aunque sea mentira absolutamente, pueda ser creíble por la comunidad, que aquello que, aunque sea verdad, no hay forma de que sea creíble por nadie. Más vale, decía Aristóteles, un verosímil imposible que un posible inverosímil. Y esas reglas de la retórica, desde el mismo Aristóteles, se conjugaban con las reglas de la lógica. Evidentemente que cuando aquí empiezo a hablar de lógica, despierto quizá algunos demonios universitarios en muchos de los que son estudiantes de derecho, de los que son abogados, porque se recuerdan ese libro de matemáticas que decía si P, entonces Q, verdadero o falso, tabla de verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la argumentación es algo más que eso. ¿Me escuchan? ¿Algo? ¿No se escuchan? Ahí se cortó. Que la argumentación es algo. La argumentación es algo que conjuga elementos de retórica con elementos de la lógica jurídica. Entonces, por ello es que al estudiar la argumentación jurídica se destacan 3 concepciones esenciales. Una concepción formal que apela a la corrección formal de los argumentos, una concepción material que apela a lo que tiene que ver la verdad de las premisas, tanto fácticas como normativas, y una concepción pragmática que tiene que ver esencialmente con lo que tiene que ver, ahí estoy viendo a Manuel,
que esté escribiendo lógica verdadera e increíble. Entonces, exactamente. Evidentemente que cuando tenemos los elementos formales, materiales y pragmáticos en la argumentación, podemos ir dando un bosquejo de las distintas teorías argumentativas y cómo impactan al día de hoy. La concepción formal se funda en las reglas de la inferencia. Ese ustedes lo conocen desde la universidad con el famoso silogismo de Beccaria, que Beccaria decía que la norma penal no es más que una norma que contemple un supuesto de hecho y su consecuencia jurídica. Es decir, el juez a la hora de fallar sencillamente tendrá que verificar si la persona mató y si el homicidio está prohibido. En ese esquema, la labor de un juez es la de un mero silogismo, que no es malo, pero es un esquema sencillamente insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque lo que ofrece esa pena esquemas de argumentación. Ofrece la posibilidad quizá de corregir la estructura formal del razonamiento, pero no así la estructura racional del razonamiento, no así la estructura material del razonamiento. Podemos corregir un salto dentro del paso lógico, pero no así si realmente se hizo una verdadera estudio de los hechos o si se hizo una verdadera interpretación de las normas jurídicas. En ese tenor entran en juego otras concepciones, como son la tópica a cargo de Theodor Fiebig, la nueva retórica a cargo de Perelman, la lógica informal de Stephen Toulmin, la teoría integradora de la argumentación jurídica de Neil McCormick y las reglas del discurso racional de Robert Alexi. Vamos a ir viendo brevemente alguna de estas, si nos resulta posible. ¿Se está pudiendo ver? Sí, se ve. Ok. Entonces, lo que tiene que ver con Fiebig o Buick, no recuerdo bien cómo es que se pronuncia, siempre he tenido ese debate en el equipo de teoría del derecho, es alguien que aporta el tema de la tópica y decía que si queremos empezar a argumentar, teníamos que partir de lo que desde Grecia se le llama los topos koinos, es decir, los puntos comunes de acuerdo. Y en la medida en la que las partes que se integran en un debate, en una pugna argumentativa, van a debatir, lo primero que tienen que establecer es con cuáles cosas están de acuerdo. Hasta los que se van a matar a machetazos, evidentemente, antes de matarse a machetazos, han entrado en algún tipo de acuerdo en el momento en que se van a matar a machetazos, en el lugar en que se van a matar a machetazos y la arma de elección, que serían los machetes. Aún en ese ejemplo tan brutal, hay puntos de acuerdo. Así que en un menor grado puede afirmarse entonces que los litigantes en un tribunal, al momento de comparecer ante un juez, podrán tener discusiones sobre varios puntos fácticos y normativos de la demanda, pero jamás tendrán una discusión en cuanto a todos los puntos de la demanda. Evidentemente, si están ante el mismo juez litigando, por lo menos en cuanto a la competencia están de acuerdo, en principio. Si están litigando dentro de un tribunal de tierra y ambos están concluyendo en la fase de fondo, ambos están de acuerdo que están en la fase de fondo. Y así sucesivamente. Si están ante debatiendo la rescisión o la ejecución de un contrato y uno dice que sí incumplió y el otro dice que no incumplió, podrán tener discusiones sobre la ejecución del contrato, pero no están poniendo en discusión el hecho de que el contrato existió. Entonces, el enfoque de Fiebig, de Buick, como ustedes lo quieran pronunciar, es sencillamente que previo a cualquier tipo de debate
se debe tener presente a priori cuáles elementos son puntos comunes entre todos los argumentantes. Para no seguir con ese autor, pasamos entonces con Perelman. Chaim Perelman es autor de un tratado enorme de la argumentación, en donde él explora la retórica aristotélica y trata de rescatarla con lo que es la nueva retórica. Y en esa obra, él destaca la posibilidad de elaborar un discurso que apele a lo que es un auditorio universal. Y con ese auditorio universal, proceder a lo que sería tratar de convencer a todos, pero no a todo el mundo, porque eso es imposible, sino tratar de convencer a todos los seres dotados de razón, que evidentemente a la hora de plantear una situación, a la hora de plantear un argumento, la visión de Perelman con su nueva retórica, es decir, busca aquello que tú puedas plantear que nadie que no sea irracional te lo pueda refutar. Porque evidentemente que si entramos a cualquier foro en internet, encontraremos que por más que debatamos algo tan sencillo como el hecho de que la Tierra no es plana, sino que es redonda, que el Sol es el centro del universo y no la Tierra, siempre, aunque sea de 1 millón de personas, aparecerá uno que hasta por ganas de contradecir, va a decir lo contrario. Ahí incluso Aristóteles dice que quien refuta los hechos no vale la pena discutir con esa persona. De ahí pasamos entonces a lo que tiene que ver con Stephen Toulmin, que plantea un esquema de lógica informal, rescatando quizás un poco la lógica aristotélica con elementos no deductivos. Con ellos no vamos a entrar mucho, ni tampoco con McCormick, que tiene lo que es una teoría integradora de la argumentación jurídica. Pero está también Robert Alexy, que plantea reglas básicas sobre el discurso racional. Evidentemente que cuando mencionamos a Robert Alexy, automáticamente pensamos en la teoría de la ponderación, utilizada constantemente en sentencias del Tribunal Constitucional, donde se aplican los principios de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. Pero McCormick también aporta una serie de reglas para el discurso racional que permiten, que habilitan implementar la argumentación jurídica desde una perspectiva procedimental. Entonces, en esencia, cuando hablamos de argumentación, decíamos que no se trata solamente de vencer al adversario en un debate. Es una actividad puesta a la orden para la mejor resolución de los conflictos, tanto en el derecho como en otros campos del saber. En estos tiempos no basta fundamentar una decisión en base al argumento de autoridad. Se hace necesario dar razones explícitas que permitan justificar una posición determinada. Y que por más viejo que sea un dogma, por más consenso que exista respecto de la forma en que la ley deba ser interpretada y aplicada, se hace siempre necesario escuchar las posiciones disidentes, ya que el derecho vive en constante cambio. En esencia, cuando hablamos de argumentación jurídica, no solamente debemos verlo como el arte de la litigación, porque quizás, como la mayoría de ustedes como maestrantes, sean abogados en ejercicio, quieran verlo como una estrategia ganadora para un proceso. Evidentemente que una gran parte de la argumentación trabaja con el tema de influir en la conducta del destinatario para persuadirlo. Pero si queremos llevarlo como una práctica jurídica seria, no se trata de ganar un caso, se trata de ganar todos los casos. Porque evidentemente que usted como abogado puede estar en una postura que le convenga un argumento específico, pero ese puede perjudicarle en casos futuros. La argumentación viene como una ciencia que trabaja no solo el aspecto de la litigación en torno al abogado, en torno al técnico del derecho,
trabaja lo que es la práctica judicial en específico. Trata de enfocar cuál es la razón práctica utilizada por los operadores del sistema, que bien pueden ser jueces, o bien pueden ser miembros de la administración pública, o bien pueden ser legisladores, o bien pueden ser miembros del Ejecutivo, en cuanto a medidas que afecten a todos y a todas. Y en esencia, lo que plantea la argumentación jurídica, después de toda esta jerga aburrida respecto de lo que dicen muchos otros juristas, es sencillamente que si tú me vas a imponer algo, no me lo imponga con el argumento de autoridad, impónmelo con la autoridad de la razón. Y es así como hay un elemento que se conjuga en la argumentación jurídica con lo que tiene que ver con el Estado constitucional de derecho. Y es donde uno tiene que preguntar necesariamente si República Dominicana es un Estado constitucional de derecho. Si nos guiamos por el texto constitucional, todos vamos a responder que sí, indudablemente. República Dominicana tiene una constitución. En la constitución, en su artículo 74, habla de su supremacía. Lo decía anteriormente en el artículo 6. Reconoce derechos fundamentales, plantea garantías. O sea, si nos vamos a una concepción puramente literal, la respuesta a esa pregunta es un rotundo sí. Sin embargo, como la argumentación a nosotros nos demanda tener una actitud crítica de lo que está planteado en las normas y de lo que está planteado en la práctica, se hace necesario hacer un estudio introspectivo de lo que es el Estado constitucional de derecho. El primer paso por donde tenemos que ir es el Estado de Derecho como punto de partida. Antes de que pasemos al Estado legal de derecho, existía lo que era el Estado premoderno, donde una autoridad puede ser monárquica, eclesiástica o incluso presidencial, entiende que por el mero argumento de autoridad se impone sobre todos los hombres. Como ahora recuerdo, bueno, no puedo recordarlo porque fue en la Francia antes de la Revolución Francesa, Luis XIV decía, l'état c'est moi, que el Estado soy yo. Con esta frase él pretendía significar que poco era importante de lo que se establecieran de normas e instituciones en Francia. Lo más importante era su voluntad. La mayor fuente de legitimidad de lo que cualquiera hiciera es que lo hiciera bajo orden, concesión o mandato de Luis XIV. Y como Luis XIV, muchos otros monarcas en la historia de la evolución humana. Es así como mucho de lo que se critica del Estado legal de derecho realmente vino a ser un rescate a una situación de monarquía y de arbitrariedad. Porque cuando se hablaba del imperio de la ley, se hablaba de la idea de una democracia, vivir un gobierno no de hombres, que fue el eslogan con el que se pudo vender de que lo mejor para todos y para todas es vivir en un Estado. ¿Y por qué? Sencillo. Porque desde el momento en que se erige la ley como supremo soberano de un Estado y no un ser humano, se crea un parámetro de igualdad. Un parámetro de igualdad que puede perfectamente ser implementado en cualquier Estado, siempre y cuando se cumplan con los presupuestos de las democracias, por lo menos de la democracia clásica, no necesariamente de una democracia deliberativa. ¿Cuál fue el problema que ocurre en el Estado legal de derecho? Y es un problema latente todavía en nuestras sociedades, que cuando anterior al Estado legal, en el Estado premoderno, la arbitrariedad venía de manos de una persona que se imponía su voluntad a través de otros, eso se mutó a un parlamento que era la persona encargada de dictar leyes
y leyes que eran arbitrarias. Y en esas condiciones se tenía una de las mayores dificultades. Cuando se creía que se había luchado para erradicar el absolutismo monárquico, habíamos convertido del legislador un dictador. Y para muestra, los horrores ocurridos en los siglos XIX y en los siglos XX, en donde ocurrieron varios eventos que hicieron repensar el rol de la ley dentro del ordenamiento jurídico. Evidentemente, el evento que más llega a la cabeza de todos nosotros fueron los eventos de la Segunda Guerra Mundial y específicamente los que tuvieron que ver con el Holocausto, con enviar a judíos a campos de concentración, lo que tiene que ver con los crímenes del Tercer Reich. Pero como estos muchos otros, lo que pasa fue que esos crímenes fueron tan horrendos, tan severos, y con la cerecita en el helado de que todo se hizo al amparo y bajo el patrocinio de la ley, hizo repensar. Incluso un gran autor, Gustav Radbruch, había señalado como presupuesto material de la ley que la ley que fuera extremadamente injusta no era ley, sino una aberración de la ley. Fue así entonces como en la segunda mitad del siglo XX se habló de un renacimiento de los derechos humanos. Antes de esos eventos, los derechos humanos parecían ser derechos subjetivos contenidos en el derecho objetivo, en el sentido de que un derecho era derecho siempre y cuando estuviera contenido en una norma jurídica. Hoy por hoy, el paradigma del derecho constitucional exige que repensemos, que hagamos una reingeniería de esta filosofía, en donde lo que hace verdaderamente fundamental un derecho no es su positivación, no es el que esté formulado formalmente en un tratado o en una constitución, sino el contenido moral intangible detrás de ese derecho. Evidentemente que ya en esas circunstancias, las propias leyes se le agrega un elemento adicional de validez, porque la validez como fenómeno jurídico sencillamente se centraba en un elemento formal. Ahora no solo basta ese elemento formal, sino además un contenido que debe ajustarse a exigencias constitucionales modernas. Por ello, aunque nuestra Constitución no plantee que el derecho a la vida es inviolable, debemos considerar que un derecho fundamental a la vida, que un derecho a la igualdad, que el desarrollo de la personalidad, que la dignidad de la persona, que la prohibición de tortura, la prohibición de maltrato, son elementos que, aunque no estén positivizados en una constitución, deben ser tutelados por cualquier Estado que se considere constitucional de derecho, porque se trata de una exigencia en base a esos derechos fundamentales. Claro, existe un paradigma en cuanto a esa situación, y es que evidentemente, si no hay un elemento positivo para esa constitución, tenemos un choque. Tenemos un choque porque lo que no esté plasmado formalmente en una constitución rara vez puede considerarse como algo que pueda ser exigible. Pero eso es algo que no dice nada de la filosofía del derecho, digámosle, pospositivista o justnaturalista o constitucionalista, sino de la cultura jurídica nuestra, que todavía, aunque nos denominemos un Estado constitucional de derecho, realmente en muchos aspectos no hemos superado el Estado legal de derecho. Evidentemente que cuando se nos pide cuantificar cuánto derecho protege la Constitución, fue una experiencia que tuve en clase, yo decía que la actividad es hasta cierto punto inútil. ¿Y por qué esa actividad yo la consideraba hasta cierto punto inútil? Sencillo, porque la misma Constitución no solamente tiene un catálogo de derechos fundamentales, también tiene una cláusula abierta para reconocer cualquier derecho fundamental
que no haya sido consagrado expresamente en la Constitución, pero que pueda ser rastreado dentro del bloque de constitucionalidad. Ahora mismo, con el tema del COVID-19, cabría preguntar a ustedes como clase si el acceso al Internet debe ser considerado un derecho fundamental. Le digo esto porque hace 2 años se sostuvo ese debate en una clase de maestría y fue motivo de risa. Decían, por Dios, ¿cómo es posible pensar que una comodidad, que un privilegio, que algo que es propio de popis, por así decirlo, quieran elevarlo a la categoría de derecho fundamental? Hoy, considerando que si, por ejemplo, reabren las escuelas, yo le puedo decir que yo felicitaré esa medida, pero desde mi casa y con mis hijos en mi casa, porque jamás en la vida, mientras esta pandemia esté latente, voy a llevar a mis hijos a que compartan recreo con otros hijos que puedan tener ese virus. O quizás incluso hasta por un tema de responsabilidad personal. Cuando viene a ver, mis hijos tienen el virus y yo vaya a contaminar a otras personas. Porque es un tema incluso hasta de manejo protocolar del Estado. En una situación como la actual, ¿realmente es risible decir que el Internet pueda considerarse como un derecho fundamental? Yo mismo no lo considero. Entonces, cuando hablamos del tránsito hacia un Estado constitucional de derecho, hablamos que no es lo mismo hablar del tránsito hasta esa tierra prometida que llegar finalmente a ella. Evidentemente que cuando tenemos el paradigma, en el caso dominicano, tenemos una serie de situaciones que tenemos que señalar. Contamos con gobernantes y gobernados que aun cuando su cargo es meramente representativo y fueron electos por la vía de la democracia, es decir, que ellos se deben al pueblo y no a la inversa, se sigue el propio servilismo feudal propio del Estado premoderno. Ejemplos a menor, a mediana y a mayor escala en República Dominicana existen. Cuando una persona ostenta un cargo público, a veces se le olvida que ese cargo es para ser un servidor y no un señor feudal. Y a veces cuando tiene que trabajar con las personas a las que tiene que servir, se confunde y entiende que estos son sus siervos. Esa es una dificultad que enfrentamos en pleno 2020. Sí, en este año que se supone que tenemos buen tiempo siendo un Estado constitucional de derecho. Otra dificultad es que por más moderna que se quiera vender nuestra Constitución, seguimos enseñando el derecho con las mismas cátedras de Napoleón y de Justiniano. Hablo de Napoleón Bonaparte, no Napoleón Lavandier, y Justiniano, el pretor romano, no Justiniano Montero, para que estemos claros, porque esto probablemente lo estemos grabando. Tanto Napoleón como Justiniano, como ustedes bien saben, fueron precursores de la idea de tener un argumento sistemático, holístico, de codificarlo todo. Decían, si hacemos una recogida para FONI 1 y cada una de las leyes sueltas, cada una de las resoluciones sueltas que hayan en el medio, las recopilamos y hacemos una labor súper legislativa, uber legislativa. Hello, ¿me escuchan? Sí. Ok. Por más que haga una labor súper legislativa, evidentemente, jamás se puede abarcar todo. Una de las principales fracasos, tanto de Napoleón como de Justiniano, es que desde que hicieron estos códigos, inmediatamente tuvieron que buscar normas complementarias, porque el derecho vive en constante cambio. Y del Estado constitucional del derecho, cabe recordar que desde la primera constitución del 1844 en República Dominicana, se reconoce la supremacía constitucional. Se reconoce el control difuso y el control concentrado. Se reconocían derechos y deberes de los ciudadanos y se reconocían garantías constitucionales. La podemos buscar, pero créanme,
Lo que yo trato de especificarle es que a pesar de todas las modificaciones constitucionales, la esencia, por lo menos en papel, se ha mantenido. Y si han tenido que repetir esa misma postalita en 37, 38 modificaciones constitucionales, lo único que tenemos que concluir es que lo que nos queda como Estado constitucional del derecho, si no redimensionamos, si no reorientamos la forma en cómo ejercemos el derecho, como abogados, como jueces y como ciudadanos, lo que nos queda es sencillamente una retórica vacía, carente de valores y carente del compromiso efectivo para hacer valer siquiera esa primera constitución de 1844. Entonces, evidentemente que desde esa situación podemos explorar que estamos literalmente en un Estado constitucional del derecho, pero en la práctica estamos en tránsito hacia él. Y me refiero en tránsito sabiendo que hemos hecho muchas paradas, hemos hecho muchas desviaciones y muchas de las cosas a veces se siente que son como el paso del cangrejo, que damos un paso hacia adelante y 3 pasos hacia atrás. Incluso el tema de la instauración de un tribunal constitucional plantea que pudo haber sido un logro en cuanto a crear un órgano extrapoder que pueda supervigilar cada uno de los poderes del Estado. Pero en la práctica se vuelve problemático si los propios jueces del Tribunal Constitucional no entienden que el artículo 184 de la Constitución, más que un poder, es un compromiso, porque cada una de esas decisiones ata a los poderes públicos del Estado. Imagínense entonces que el Tribunal Constitucional se vea compuesto por Luis XIV, por 9 versiones de Luis XIV que decía, el Estado soy yo. Volvemos al Estado premoderno, pero adornado con sentencia del Tribunal Constitucional. Y esa es una de las principales dificultades que enfrentamos cuando tratamos de tema de derecho constitucional. Aquí yo tengo que hacer una pequeña confesión. Personalmente no soy fanático de la clase de derecho constitucional, porque no soy fanático de la estética. No soy fanático de la idea de que al momento en que nosotros estamos trabajando con prácticas, con situaciones que se viven en tiempo real en la ciudadanía, basta y sobra con lo que uno pueda leer en la Constitución si ese texto constitucional no lo llevamos como práctica viva y vigente en la sociedad. Pero la práctica constitucional, lo que cada uno de ustedes están haciendo en su maestría, que me imagino que han tenido mejores docentes que yo para explicarles estos temas que son extremadamente aburridos, les puedo decir que no se trata de lo que uno predica en un aula de clase, sino de lo que uno hace en funciones. Y es por ello entonces que ese elemento de argumentación entra dentro del constitucionalismo. ¿Cómo entra? Bueno, el primer paradigma que tenemos que romper es evidentemente que el derecho no solamente se compone de reglas, es decir, de normas jurídicas concretas, también se compone de mandatos de optimización, que sería el caso de los principios. Que los principios, en palabras de Robert Alexy, son valores que tienen forma jurídica, pero contenido moral. Los principios vienen a ser el mayor contrabando que hay de justnaturalismo en el derecho positivo actual. ¿Por qué? Porque reconocer la existencia de los principios nos permite revalorizar todos y cada uno de los casos. No solamente en cuanto a lo que manifiesta la legislación, sino además a qué es lo correcto desde una premisa valorativa o principialista. Al día de hoy tenemos una situación en donde evaluamos la posibilidad de reabrir tribunales. Evaluamos la posibilidad de celebrar audiencias virtuales. Evaluamos la posibilidad de desnotificar por vía telemática.
de firmar por vía digital. Y esto no ha venido sin resistencia por parte de la comunidad jurídica. Y yo agregaría, esa resistencia es perfectamente justificada. ¿Por qué? En primer orden, se está rompiendo con el status quo. A nadie se le puede pedir, y menos por la fuerza, que 30 años, 40 años, 50 años, un milenio que tengan haciendo las cosas de una manera, de pronto y de manera exabrupta, cambien esa mecánica. Evidentemente estamos en una situación contingente, porque hablamos, por ejemplo, de los derechos fundamentales y evaluamos la posibilidad de elevar el Internet como derecho fundamental. Y la primera objeción que encontraríamos es, y esa la he planteado yo desde la perspectiva de participante, porque señores, lo más chulo es ser participante. Ahora en este rol a mí se me invierte la torta y realmente es un poco complicado para mí. Pero cuando uno es participante, chévere, uno puede ser necio. Y a mí me encanta ser necio. Entonces, hablaban de la posibilidad de implementar virtualidad a nivel nacional. Y yo digo, se podrá implementar en Arroyo al Medio, se podrá implementar en Lo Memiso, se podrá implementar en El Drago, en Toro Cenizo, en Pantiflojo, en Alemania. No Alemania, la ciudad, el estado, sino Alemania, un campo de aquí de Nagua. Discúlpeme que le dé referencias muy locales, pero imagínense. Lo que estoy tratando de referirle es que la situación que se puede plantear desde un aire acondicionado no necesariamente sea la más factible para quien ni siquiera tiene abanico, quien ni siquiera tiene electricidad. Y esa es una situación que debemos tomar en consideración. Y por ello, muchas de las quejas, muchas de las resistencias no son sin fundamento. Una de las resistencias es una vertiente es en base a la legalidad. Otra vertiente es en base a la razonabilidad. Y aquí, elementos como la argumentación son importantes, porque entra en juego algo muy chulo que plantean autores como Robert Alexis, que es el principio de proporcionalidad. Sí, evidentemente que implementar audiencias virtuales, firma digital, la posibilidad de notificar de forma telemática y muchas otras medidas, lo primero es que son contra leyes. Pero habría que preguntarse, si el único argumento es que son contra leyes, ese argumento es superior a tratar de tutelar el derecho a la vida. Ese argumento es superior a tratar de tutelar el derecho a la salud. Que conste, en ninguna parte, no hay ninguna norma legislativa que plantee la posibilidad de celebrar audiencias. Pero cabe preguntarse estas cosas, cabe establecerlas como puntos de acuerdo para poder entrar en un mejor debate. Desde el momento en que tenemos la capacidad de cuestionar, por lo menos a título temporal y provisional, las circunstancias en las que estamos y podamos cuestionar exactamente las normas jurídicas vigentes, las cuestionamos con argumentos históricos, con argumentos sistemáticos, con argumentos teleológicos. Cuando hablo de un argumento sistemático, digo, vamos a corroborarlo con lo que dice el resto del sistema. Ahora mismo la implementación de la notificación por vía personal va en conexión sistemática con el artículo 37 que protege el derecho a la vida. Ahora mismo, en esta circunstancia, ¿no sería mejor buscar un enfoque intermedio? Y de paso, quien les habla no es abanderado de la virtualidad. Personalmente soy una de las personas que desde que esto acabe, me gustaría que todo vuelva exactamente a como estaba desde el momento antes que vino la pandemia. Pero mientras esto esté, cabe preguntárselo.
Y es verdad, ahora mismo ustedes me dirán, esta clase dejó de convertirse en una clase de argumentación jurídica y de derecho constitucional para hablar del COVID-19. Discúlpeme, señor. Pero lo que quiero establecer con este punto de vista es quizás cómo las normas positivas dentro de un Estado de Derecho pueden verse derrotables por circunstancias ajenas a este derecho. Pero ojo, esto también implica que para poder solucionar algunos de estos problemas, tampoco pueden solucionarse con soluciones abruptas. Lo que la argumentación jurídica plantea no solamente son estrategias de cómo ganar, sino estrategias de cómo todos ganar, de cómo todos estamos en el mismo barco, de cómo llegar a un diálogo racional en la situación actual. Puedo decirle, en base a todo lo que he trabajado el día de hoy, todo lo que hemos venido debatiendo, a mí realmente me fascina más la clase interactiva, donde tenga la posibilidad de interactuar con los participantes, porque la interacción en tiempo real de los participantes permite un enfoque más constructivo sobre este tipo de temas. Pero considerando la forma en cómo se tiene que implementar esta específica charla, yo sencillamente le pudiera decir a ustedes que en el tema de cómo justificar nuestras decisiones políticas y jurídicas viene muy de la mano no solamente de un argumento de autoridad, viene muy de la mano no solamente de lo que establezca la ley, de lo que establezca la Constitución, sino tomar en cuenta elementos principialistas y elementos sociológicos. Y eso es un llamado a la atención también a los mismos actores del sistema. Al día de hoy tenemos una situación en donde tenemos que respetar derechos constitucionales. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Si, por ejemplo, resulta un llamado de estado de emergencia, que le estamos poniendo ahora el escenario más drástico del otro lado, si el gobierno llama a un estado de emergencia, lo que implica en sentido general es que le suelten a la sociedad los perros de la guerra. Evidentemente que cuando se habla de un toque de queda a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, ya para las 6:59, a las 6:50, es el verdadero juidero. ¿Por qué? Porque inmediatamente tenemos que son la hora del toque de queda, podemos vernos reprimidos de nuestra libertad por efecto de no cumplir con esa norma sanitaria de ir a nuestras casas. Asimismo, si imponen cualquier tipo de multa por utilizar una mascarilla, que ese también sería un tema interesante para debatir, porque las multas no deben imponerse ni por decreto ni por resolución, sino por ley. Y no hay una ley que prohíba utilizar la mascarilla o que lo sancione por medio de una multa. Pero entonces la pregunta sería, ¿el estado de emergencia, por meramente ser estado de emergencia, permite justificar todo lo que pueda hacer la Policía Nacional con un ciudadano? Esta pregunta es interesante porque muchos, en atención a que es una situación sanitaria, justifican todas y cada una de las actitudes de la policía. Y sí, es verdad, ser policía en circunstancias como las actuales debe ser un doble trabajo. Pero eso no impide que aún ante una situación donde el estado normal de las cosas se vea en jaque, la proporcionalidad deba conservarse. Hemos visto videos, cada uno de nosotros, de cómo dentro del estado de emergencia algunos policías se pasaban de contento. También hemos visto videos de cómo la población se pasa de contento. Y evidentemente que estamos frente a una situación contingente en donde se demanda que quienes tengan la autoridad, quienes tengan la potestad, tengan la suficiente sobriedad para poder hacer un buen trabajo. Independientemente de las circunstancias excepcionales, la argumentación jurídica aporta al debate de que aún suspendidos derechos y garantías de manera constitucional, se tiene que respetar la dignidad. No se puede atentar contra la vida de una persona. Y esas son cosas que se oyen lindas en teoría, pero es difícil implementarlas en la práctica. Por eso es que les digo que la argumentación
más que algo que yo pueda enseñarle en 3 horas de clase, es una práctica constante que debe llevarse en el alma de quien litiga y en el alma de quien adjudica. Si lo que plantea la Constitución, si lo que plantean los principios no es llevado a la práctica y en el corazón de las personas que trabajan en esto, entonces estamos en el mismo lugar del Estado premoderno, cuando Luis XIV llegó a decir, l'État c'est moi, que el Estado soy yo. Señores, por el momento he terminado. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, algunas preguntas. Lady, ¿la puede moderar las preguntas? Levantando la mano, por favor. No se escucha, Lady. El audio. Ah, perdón. Decía que Alberlis tenía un listado e iba a revisar el chat por si han hecho alguna pregunta por ahí. Pero veo que Manuel tenía la mano levantada primero y puede ser que él empiece en lo que revisamos las demás cuestiones y las demás personas que levanten la mano. Manuel, a ver, tu micrófono y el escenario es tuyo. Sí, no, era felicitando al expositor por su disertación. Era solamente eso. No, Manuel, haz tu pregunta, deja tu coro. Claro, Manuel, haz tu pregunta. Deja eso, dale. Bueno, voy a hacer una pregunta que la puse en el chat. ¿Cuál es la fuente de la ley moral para corregir el derecho contenido en la Constitución? Si consideramos que más allá del derecho constitucional está la moral. Bueno, ahí tenemos, digamos, un debate demasiado fuerte, porque lo que, si no me equivoco, estás preguntando es si la Constitución puede ser considerada inconstitucional. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la Constitución desde el preámbulo habla del respeto de valores supremos y de principios fundamentales. Evidentemente que esa es una labor que para determinar si el contenido moral no contenido en la Constitución puede ser no solamente exigible, sino superior a la Constitución, dependerá bastante de la perspectiva desde la cual uno se encuentra. ¿Por qué digo desde la perspectiva? Bueno, porque desde una perspectiva positivista te puedo decir cerradamente no. La Constitución es ley suprema. Ahora bien, desde una perspectiva principialista, habría que ver cuándo un valor jurídico se ve rescatado por un precepto constitucional. Léase, no necesariamente una disposición expresamente señalada, sino lo que autores como Ronald Dworkin hablaban de principios implícitos. La idea de que la Constitución contiene una especie de mapa debajo de ella, en donde pueden rastrearse gran parte de los principios. Si, por ejemplo, ustedes tienen el Código Penal que dice que el homicidio se ve castigado con pena de prisión, es desde una perspectiva teleológica apelando al hecho de que se quiere proteger un bien jurídico fundamental que es la vida. Si se dice, por ejemplo, de las leyes como la de la administración pública, que hablan de la independencia y la imparcialidad administrativa, de fondo hay un elemento del respeto a la dignidad humana. Como también con muchos otros elementos, incluso con el manejo ahora mismo del COVID, está en debate una situación de hasta dónde una persona, si tiene COVID, debe divulgar que tiene COVID. Porque una cosa es la información privada tuya como médico y otra cosa es el riesgo que tú puedas representar para el resto de la comunidad. Yo diría a priori que no hay ningún inconveniente en que si alguien tiene COVID lo diga, pero eso es porque quizá yo tengo una mentalidad más tolerante. Yo me imagino que cualquiera de nosotros en su entorno manifiesta que tiene COVID y por lo menos durante un periodo de 15 a 20 días lo tratan como un paria. No, vete para allá. Entonces, quizás para evitar esa situación, muchas personas no divulgan si están contagiados de COVID, si tienen cualquier tipo de situación, pero evidentemente que ahí entra en juego la ponderación.
¿Y por qué digo la ponderación? Porque lo primero que tendríamos que evaluar, volviendo a tu pregunta, es si ese precepto moral es rastreable desde los mismos preceptos constitucionales. Es decir, por ejemplo, esa norma moral, ¿cuál se me pudiera ocurrir ahora mismo? La de decir siempre la verdad, pueda ser rastreada a un precepto constitucional, evidentemente que desde ese momento, y si choca con otro elemento, como sería la no autoincriminación, también planteada en la Constitución, lo que hay es un ejercicio de ponderación. Vale recalcar que no tuve la oportunidad de plantear esto, pero tu pregunta sí lo permite. La ponderación lo que permite es valorar un conflicto entre dos normas fundamentales. Ese es uno de los principales errores que cometen muchos operadores jurídicos cuando van a ponderar. A veces ponderan norma con norma o norma con principio y ahí no opera ponderación. La ponderación solamente opera cuando tenemos dos principios o, en palabras de Robert Alexis, dos normas fundamentales en juego. Y ya no sería un tema de cuál de las dos normas tenga mayor jerarquía, porque con la ponderación no hay jerarquía, sino cuál sería preponderante para el caso específico en que se tenga que plantear. Porque tome en consideración que los derechos fundamentales, aún por fundamentales que sea, siempre habrá la forma de que uno choque con otro. Y la solución para un choque de derechos fundamentales no es la derogación de la norma como no me saludó, por favor, que se está abriendo el culo. Un choque de reglas. Saludos, Andrés. Sino con la ponderación que, aunque para un caso en específico se permita que a una norma se le dé preeminencia frente a la otra, en el resto de los casos que no sean similares a este, puede quedar vigente. No sé si con esto contesto tu pregunta. Si quieres, poder darle seguimiento. Excelente, excelente, excelente. Bueno, buenas noches, maestro. Un placer. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Tenemos otra pregunta por aquí que la hace el licenciado Francisco y él escribe por aquí que si se transgrede los derechos fundamentales por parte de los policías al obligar a los ciudadanos a recoger desechos en la calle por no cumplir con el toque de queda. Sí, la respuesta básica es sí. O sea, yo tuve este debate incluso mucho antes de esta situación. Ustedes conocen a un artista urbano que le dicen el Alfa. Hubo un caso interesante con él y fue el hecho de que él dijo algo de Duarte Sánchez Mella, palabra obscena que no mencionaremos, y eso se consideraba como un atentado a los símbolos patrios. ¿Cómo hicieron ese ejercicio de subsunción? Yo lo felicito al que lo haya hecho. Entonces, quien manejó esa situación llegó al resultado de que como sanción para resolver eso tenía que barrer la Plaza de la Bandera. Y cuando se dio eso, yo analicé varias cosas. Número uno, si esa disposición la tomó una autoridad judicial, no fue el caso. Si estaba prevista como sanción y consecuencia de la ley, no fue el caso. Pero fue aplaudido socialmente. Y con esto hay que ser muy cuidadoso, porque nosotros tenemos que saber distinguir, tener una correcta distinción entre una decisión democrática, una decisión popular y una decisión populista. Evidentemente que no siempre lo correcto ganará adeptos, pero apelar al populismo para hacer algo es peligroso. En cuanto a limpiar las playas, ¿qué le digo? Como ciudadano, a mí me da satisfacción a veces ver personas que por un lado estaban sumamente desafiantes del toque de queda y al otro día yo lo veo limpiando la playa. Pero, ¿cómo le diría? Es algo que confieso que uno es víctima de las circunstancias, porque uno ve eso y dice, honestamente, a mí yo no voy a derramar una lágrima por alguien que quiso desafiar abiertamente a la policía y como consecuencia de eso lo están poniendo a recoger la playa. Le pudo haber ido de peor, le pudieron haber dado 2 batazos. Pero la realidad es que independientemente de esto, desde una perspectiva puramente jurídica, es una sanción no contemplada en la legislación.
Y al no ser una sanción contemplada en la legislación, tenemos un vacío. Por eso decía que la situación del COVID nos presenta algo grave en nuestras manos. ¿Y por qué? Porque no solamente se está cuestionando digamos, el fundamento jurídico, las normas jurídicas, se está cuestionando el sistema jurídico y se está cuestionando la misma teoría general del Estado. Porque evidentemente estamos sancionando en el sentido de darle el visto bueno a que una sanción no contemplada en una norma jurídica se implemente y que todo siga igual. Eso evidentemente es sumamente problemático, sumamente problemático. Puedo hacer una pregunta, aunque no es de... ¿Me escuchan? Antes, quiero saber si respondí la respuesta de la persona o si entiende que debe darle seguimiento. Se escucha, Andrés. Francisco. Primero, ¿puedo tomar la palabra? Perdón, disculpe, Andrés. ¿Puede hacer su pregunta? Sí, puede tomar la palabra, disculpe. Primero, saludar a Adriano y al gran que se ve bien. Y espero que también su familia, y sé que todo está bien porque no he oído noticias si no hubiese corrido. En cuanto a lo que tú dijiste, Adriano, del asunto del poder, aquí se hacen muchas cosas cuestionables. Yo recuerdo que un tiempo atrás, y no es porque estemos en tiempo de pandemia, sino que las autoridades muchas veces no amparan en la ley, sino en el poder. Yo recuerdo que fui invitado a la Universidad Nordestana y coincidió en ese día, se estaban implementando visitas a comercio, a centros de diversión, y estaban incautando la juca. Y un estudiante me preguntó, la legalidad no es que una persona tenga una juca. Ahora, si la juca la persona la está utilizando con sustancia prohibida, ya de llevarse la juca por la sustancia, no por sí, no por la juca en sí. En cuanto a lo que tú dijiste de que el positivismo jurídico nos enseña un edificio construido, pero no nos enseña cómo se construyó el edificio. Entonces la pregunta mía es, para ver cómo construir este edificio, ¿dónde debemos acudir? Esa es una muy buena pregunta. En cuanto al comentario inicial, yo personalmente me pasa lo mismo de la juca que con lo mismo que había preguntado el licenciado Francisco con la gente de lo de la playa, que yo tendré mi opinión personal negativa en cuanto al tema de la juca, pero creo que si cada quien, y quizás es el defecto del naturalismo, impone su criterio moral a los demás, la vida en sociedad sería insoportable. En cuanto a lo que tiene que ver con el edificio construido, déjame ver si puedo hacer mejor la analogía, porque aparentemente no se entendió. Decía que el positivismo jurídico te muestra un edificio construido. La argumentación jurídica te dice que el derecho no es un edificio construido, es una obra en constante construcción. O sea, ahí incluso tomo esto parafraseando quizás autores como Dworkin, que habla de que el juez debe ser un novelista en cadena, en el sentido de que debe ir interconectando las decisiones como si fuera una secuencia, como si a cada uno de nosotros nos buscaran para continuar capítulos del Chapulín Colorado, de Chespirito, de Game of Thrones, de lo que ustedes vean por televisión, si ven televisión, y que cada uno de nosotros se debe a ciertos niveles de fidelidad. Es decir, si tú vas a escribir un episodio donde tú vas a describir una conducta del Chavo, evidentemente que cada una de las conductas del Chavo que tú describes en tu episodio deben ser conformes a toda una secuencia, a todo un arco de ese personaje. Llevándolo al plano jurídico, evidentemente que cuando estamos en una construcción, pues cuando hablamos del paso del Estado premoderno al Estado legal y del Estado legal al Estado constitucional, es refiriendo a cómo la sociedad vive en constante cambio. Pero también es refiriendo a que algunas veces esos cambios no solamente vienen de mano del foro legislativo. Si tomamos en cuenta, y siempre el ejemplo, que hasta me canso escuchándome a mí mismo dando el ejemplo, pero hay que hacerlo, el mejor ejemplo de la justicia pretoriana, de cuando el foro judicial se le adelanta al foro legislativo, es el tema del amparo. El amparo aquí, antes de ser reconocido por una ley específica,
fue reconocido por una sentencia de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, tercera cámara en esa época, del 24 de febrero de 1999, que reconoció, sin existir un procedimiento para el amparo, el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y hizo esto sin que interviniera el legislador. Y hasta el día de hoy una decisión así es aplaudida. Y sin embargo, muchas otras decisiones dictadas quizá en iguales circunstancias no son igualmente aplaudidas. ¿Y por qué se da este fenómeno? Porque normalmente nosotros tratamos de evaluar los méritos racionales conforme a los cuales un órgano no legislativo se ve en la obligación, entre comillas, de legislar. Porque si vamos a legislar, porque hay que decirlo con su verdadero nombre, si vamos a legislar, tiene que ser por una necesidad imperiosa de la propia sociedad. En ese momento era la necesidad imperiosa de trazar un procedimiento que el legislador no se había molestado en crear, a pesar de que somos signatarios de esa convención desde los años 60, años 70, desde 1977. Entonces, evidentemente que estamos frente a circunstancias en donde para que el derecho vaya en constante construcción, no podemos exclusivamente asirnos de lo que haga el foro legislativo. Pero, ojo, en el momento en que tenemos que ir a una perspectiva metalegislativa, es decir, más allá de la legislación, la operación, opino yo, debe ser quirúrgica. Deben haber criterios de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad. Si legislamos por el mero arte de legislar, y aquí me llega a la mente incluso sentencia del Tribunal Constitucional, estamos creando lesiones permanentes al ordenamiento jurídico, porque estamos creando un precedente funesto, estamos abriendo puertas peligrosas para la práctica jurídica contemporánea, porque por ejemplo ustedes como abogados y nosotros como jueces, nos elevamos la seguridad jurídica como valor, no por un tema de sentirnos seguros, sino por un tema de que por lo menos tengan la certeza de que lo que vamos a dictar sea algo conforme al derecho. Y si reconocemos que el derecho son más que normas, sino principios, por lo menos el ejercicio para hacer una conversión, una adecuación del principio a una norma, tiene que ser un ejercicio racional y entendible, no algo arbitrario o caprichoso, que es totalmente peligroso a mi juicio. No sé si con eso respondo su pregunta, magistrado. Muy bien por la respuesta. Damián tiene la mano levantada. Dani. Hace un ratito. Sí. Buenas noches, magistrado, y los demás del foro. Hablando de virtualidad, magistrado, se tocó el tema en varias oportunidades en su conferencia. ¿Cómo podría haber afectada la argumentación jurídica en las audiencias virtuales, tomando en cuenta que la argumentación, la forma lógica de persuadir con jueces o al juez que tengamos enfrente, ¿cómo se podría haber afectado esta argumentación en las audiencias virtuales? Yo tendría que entender bien la pregunta, Dani, porque honestamente le puedo decir, si es argumentación en sentido estricto, el litigante va de robo. O sea, si algo la virtualidad ayuda al litigante, a mi humilde entender, salvo dificultades técnicas o falta de manejo en la plataforma con la cual se esté celebrando la audiencia virtual, que falte pericia para usar Zoom, para usar Teams, para usar Google Meet o la llamada de WhatsApp, como ustedes vayan a celebrar la audiencia virtual. Honestamente, yo en eso soy muy democrático. El método para mí es lo menos importante, sino garantizar los principios propios del proceso, que a veces es problemático, que digamos en el área penal. Pero si nos referimos a argumentaciones per se, yo soy de consideración que la idea es que se pueda plantear claramente lo que el abogado pretenda. En esta parte yo peco de ser civilista, señores. ¿Y por qué le digo que peco de ser civilista? Porque de por sí en audiencias presenciales hemos tenido que enfrentar dificultades en cuanto a la argumentación. ¿Por qué? Porque la regla de la argumentación no la tomamos al pie de la letra. Es decir, a veces
el abogado al momento de litigar dura 40 minutos en una perorata, pero no logra aterrizar el helicóptero, no logra llegar a puerto. Y esas son dificultades que evidentemente se acentúan cuando se plantea la virtualidad. Quizá también puedo ser justo y decir que la misma mal manejo que pueda tener un litigante lo pueda tener un juez administrando su audiencia virtual. Yo lo que pudiera decirle es que en cuanto a lo que tiene que ver exclusivamente con la argumentación, es una cuestión de refinar la técnica y readecuarla. O sea, si por ejemplo para plantear un punto de vista te tomaba 40 minutos, tratar de ver cómo lo planteas en 20. Si para que tus conclusiones tener articuladas bien. Por ejemplo, ahora mismo yo le estoy dando esta clase, pero ustedes no saben si ahora mismo todo lo que yo le he dado de clase tenía una muletilla abierta por el otro lado, porque esa es quizá una de las facilidades que da la virtualidad y es que te permite hacer chivo. Entonces, en esa parte veo una facilidad. Una dificultad que yo veo es quizás que no hay una inmediación, pero en cuanto a la argumentación, en cuanto a conclusión, es difícil. Ahora, si la pregunta va orientada al manejo del proceso, sí, hay serias dificultades. ¿Por qué hay serias dificultades? Porque, por ejemplo, para manejar un interrogatorio a un testigo que hay que juramentar de que lo que está diciendo es la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, y entre eso entonces el juez tiene que cerciorarse de que al momento de estar declarando no tiene una persona detrás del computador o detrás del celular o detrás de la tablet diciéndole lo que tenga que decir o haciéndole señas. Esas son el tipo de cosas difíciles de garantizar. Y el que me diga a mí, por ejemplo, que eso se garantiza diciéndole, testigo, por favor, mueva en un círculo de 360 grados la cámara para saber que no hay nadie alrededor. Eso es perfectamente truqueable. Pero, ya que estamos entrando en un plano de sinceridad, de por sí, en audiencias presenciales no hay forma de controlar la sinceridad de los testigos. O sea, de por sí estamos hablando de una dificultad preexistente, no algo creado por la virtualidad, sino que lo acentúa. Yo diría que la mayor dificultad que plantea la virtualidad es permitir siquiera la celebración de una audiencia. Por ejemplo, nosotros tenemos una dificultad como Tribunal de Tierra y es que los saneamientos tenemos que ir al lugar a hacer un descenso para verificar las condiciones reales del inmueble. Evidentemente que nosotros no podemos llevarnos sencillamente de trabajo de gabinete, tenemos que hacer un trabajo de campo. Y ese trabajo de campo con COVID se resulta virtualmente imposible. Y se pudiera decir, bueno, pues entonces diseñemos la tecnología que permita por un dron o por lo que sea, ver cómo está el terreno y sencillamente eso suple el descenso. Y yo digo, esa es una idea chulísima. ¿Cuánto cuesta el dron? ¿Es posible que el dron llegue hasta donde nosotros queramos llevarlo? O sea, evidentemente nosotros estamos enfrentando situaciones paradigmáticas en la sociedad dominicana que requieren que tengamos una mentalidad más orientada hacia las soluciones que al problema. ¿Por qué digo esto? Porque al final todos estamos en el mismo barco. Lo que hoy a mí me beneficia para una audiencia y yo poder anularla, mañana me perjudica si soy actor civil o querellante. Lo que hoy a mí me beneficia como demandante, mañana me perjudica como demandado. Y si lo que queremos sencillamente hacer una labor instrumental, como la hacíamos antes de la pandemia, ¿por qué? Vamos a hablar sinceramente, una de las principales dificultades de la justicia es la extrema burocracia, y esa dificultad le preexiste a la pandemia, y ahora sería mucho mayor si tenemos la mentalidad de que lo que sencillamente vamos a hacer es orarle a la Santa Madre del mínimo requerido, pues amén. Hagamos lo mismo que seguimos haciendo, que al final es nada. Yo diría, y aquí tengo dentro del foro jueces penales, tengo fiscales, la dificultad de implementar la virtualidad en materia penal va de lo difícil a lo imposible, por muchas exigencias que tiene el derecho penal en cuanto a la inmediación y la concentración del juicio. Pero entonces yo preguntaría, ¿eso nos llama a tener que reabrir automáticamente y exponernos? ¿Nos llama a que lo sigamos haciendo así y no hagamos ningún tipo de cambio? ¿O nos llama sencillamente a tratar de seguir buscando hasta que demos con la solución favorable? Yo opto por la tercera opción. ¿Y por qué? Porque podemos criticar todo lo que queramos criticar, con justificación o sin justificación. Pero al final del día es algo con lo que tenemos que lidiar.
No sé si le pongo la pregunta. Gracias, gracias, magistrado. Sí, muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Este es el momento, un aporte también, no tiene solo que preguntar. Ok. No más pregúntale. No veo en el chat y las manos no la veo levantada. Alberti, ¿tú tienes alguna más? Ok. Pues ya, porque también cuestión del tiempo, ya tenemos el tiempo casi ahí. Magistrado Adriano, acepte usted nuestras sinceras felicitaciones y agradecimiento por su excelente presentación y dominio del tema. Para mí he apreciado mucho el enfoque que ha podido usted hacer con relación a la situación sanitaria que vivimos hoy día y la argumentación, donde nos deja alguna tarea pendiente o algo positivo de que cuando encontremos todas las incógnitas que tenemos todos hoy día con la situación sanitaria que vivimos, cualquier pregunta sin respuesta que podemos formularnos en un momento determinado, si nos vamos a la argumentación, ahí podemos encontrar respuestas. En nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, y de la Maestría de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, le agradecemos el tiempo y el esfuerzo realizado con estos medios tecnológicos que ha podido tomar para compartir con nosotros su experiencia, sus pensamientos y su conocimiento. Para nosotros ha sido de gran placer compartir esta tarde con usted. Muchas gracias y buenas noches. A ustedes, señores, muchas gracias por la oportunidad. Disculpen el medio, en otro momento lo hacemos mejor. Pasen bueno. Saludos, saludos. Un abrazo. Muy bien. Buenas Buenas noches. noches. De igual forma, buenas noches para todos los participantes, los invitados especiales que tenemos.